Hoy os contamos una historia que conmocionó a España. Un crimen que irrumpió con una violencia brutal en la apacible rutina de una ciudad y que aún hoy resuena en la memoria colectiva. El 12 de mayo de 2014, León se despertó con la noticia del asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación Provincial y una figura política de peso. Una mujer que transitaba por una calle cualquiera, en un día cualquiera, fue abatida a tiros, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un vacío de poder y terror. Este no es solo el relato de un asesinato, es la disección de las vidas entrelazadas que condujeron a ese fatídico instante, de las intrigas, de los celos y de la investigación que desveló una compleja red de relaciones y motivos ocultos. Prepárense para adentrarse en las sombras de un caso que desnudó la fragilidad de la seguridad y la complejidad del alma humana. Isabel Carrasco, la víctima, era una fuerza de la naturaleza en la política leonesa. Nacida en 1950, su trayectoria la había llevado a ostentar cargos de gran relevancia, culminando como presidenta de la Diputación de León y secretaria general del Partido Popular de Castilla y León. Conocida por su carácter firme, a veces inflexible, y una ambición palpable, su figura generaba tanto admiración como rechazo. Era una mujer de acción que se movía en los círculos del poder con soltura, pero también era objeto de críticas por su estilo de gestión y ciertas decisiones controvertidas. Su vida privada, aunque menos expuesta, también tenía sus complejidades, como veremos más adelante. En el otro extremo del prisma nos encontramos con Triana Martínez, la mujer que acabaría apretando el gatillo. Triana era una joven policía municipal de León, hija de una familia con profundas raíces en la ciudad. Su matrimonio con el inspector de policía, Antonio Montoya, también conocido como Monty, un hombre corpulento y con fama de tener mano dura, la situaba en un entorno marcado por la autoridad y la disciplina. Montoya, por su parte, era una figura conocida en el ámbito policial y social de León. Su relación con Isabel Carrasco era de conocimiento público, al menos en ciertos círculos, y se rumoreaba que había sido una relación extramarital. Esta conexión, aparentemente insólita, se convertiría en el eje central del móvil del crimen. La tercera figura clave en este trágico engranaje es Montserrat Martínez, madre de Triana, y, según las investigaciones, una figura manipuladora y celosa que habría instigado y participado activamente en el plan para acabar con la vida de Isabel Carrasco. Montserrat, una mujer de carácter fuerte, compartía con su hija una profunda aversión hacia Isabel Carrasco, alimentada, se presume, por los celos y el resentimiento. La dinámica familiar entre madre e hija, marcada por una aparente lealtad mutua, se revelaría como el motor oscuro de este crimen. La mañana del domingo 12 de mayo de 2014 amaneció gris y lluviosa en León, un preludio sombrío para el horror que estaba a punto de desatarse. Isabel Carrasco, una mujer de 59 años, se disponía a salir de su domicilio, situado en la calle Padre Isla, para dirigirse a su coche. Eran aproximadamente las 17:05 horas. Vestía ropa deportiva, pues iba a realizar ejercicio. Caminaba con su habitual paso rápido, ajena a la tragedia que la esperaba a la vuelta de la esquina. Tras cruzar la calle y llegar a su vehículo, un Audi A6, estacionado cerca de su domicilio, se aproximó a la puerta del conductor. Fue en ese preciso instante, en la vía pública, a plena luz del día, pero en una zona poco transitada a esa hora, cuando su vida fue brutalmente truncada. Dos individuos,
hasta ese momento ocultos en las inmediaciones, emergieron de la nada. Uno de ellos, oculto tras un árbol, llevaba una escopeta. Sin mediar palabra, sin advertencia alguna, disparó contra Isabel Carrasco. El primer disparo impactó en su costado derecho, provocándole una herida mortal. Instantes después, mientras la presidenta se desplomaba, un segundo disparo, también de escopeta, alcanzó su cabeza. El ataque fue rápido, certero y despiadado. Los agresores, tras cumplir su macabro cometido, huyeron a la carrera, perdiéndose en las calles adyacentes. El cuerpo de Isabel Carrasco yacía inerte en el asfalto, rodeado de los restos de lo que hasta hacía unos minutos era una vida plena de actividad política y ambición. La noticia corrió como la pólvora, sembrando el pánico y la incredulidad en la ciudad de León. Las sirenas de los vehículos de emergencia pronto rompieron la quietud dominical, pero ya era demasiado tarde. Los sanitarios que llegaron al lugar tan solo pudieron certificar el fallecimiento de la presidenta. La escena del crimen se acordonó de inmediato, dando inicio a una de las investigaciones policiales más complejas y mediáticas de los últimos años en España. Los primeros minutos fueron de absoluto desconcierto. Nadie, en principio, podía concebir quién y sobre todo por qué sería capaz de cometer un acto de semejante brutalidad contra una figura pública tan relevante. Las primeras horas de la investigación estuvieron marcadas por la confusión y la urgencia. La Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo para intentar dar con el paradero de los autores del crimen. Se peinaron las calles aledañas, se revisaron cámaras de seguridad y se recogieron testimonios de los pocos vecinos que pudieran haber visto u oído algo. Sin embargo, la rapidez y la planificación de los asesinos dificultaron enormemente la identificación inicial. La clave para desentrañar este oscuro misterio no provino de una pista fortuita, sino de un meticuloso trabajo de inteligencia policial y de la astucia de los investigadores para conectar los puntos aparentemente dispares. Una de las primeras líneas de investigación se centró en el entorno político de Isabel Carrasco, buscando posibles rivales o enemigos que pudieran haber orquestado un atentado por motivos profesionales. Sin embargo, esta vía pronto se tornó menos probable ante la ausencia de indicios sólidos. El punto de inflexión llegó con la declaración de algunos testigos que aportaron detalles sobre dos mujeres que huían del lugar. Esta información, unida a un análisis más profundo de las relaciones personales de la víctima, comenzó a perfilar un escenario muy diferente. Los investigadores empezaron a sospechar de un móvil pasional o de venganza. La figura del inspector de policía Antonio Montoya y su relación con Isabel Carrasco salió a la luz. Se comenzó a indagar en la vida personal de Montoya y, por extensión, en la de su esposa, Triana Martínez. Fue entonces cuando se planteó la hipótesis de que Triana, movida por los celos y la rabia hacia su esposo y la mujer con la que compartía su intimidad, pudiera ser la autora material del crimen. La sospecha se fortaleció al descubrirse que Triana y su madre, Montserrat, habían realizado un viaje a Portugal unos días antes del asesinato, viaje que las autoridades vincularon con la adquisición del arma homicida. La investigación dio un giro dramático cuando se detuvo a Triana Martínez y a su madre, Montserrat. Las pruebas circunstanciales, aunque no concluyentes en un principio, apuntaban en su dirección. Los investigadores también consideraron la posible participación de Montoya, aunque su rol en el momento del crimen fue más ambiguo y objeto de debate judicial. Se descubrió que Triana había sido apartada de su puesto en la policía municipal poco tiempo antes del asesinato, una situación que podría haber aumentado su resentimiento. La escopeta utilizada en el crimen, una Mossberg calibre 12, fue encontrada días después en el maletero de un coche propiedad de Montserrat, en una zona de aparcamiento cercana a su domicilio. Las periciales confirmaron que era el arma utilizada en el asesinato.
Los giros de la investigación continuaron, con la aparición de nuevas pruebas y el interrogatorio de múltiples personas, hasta que el rompecabezas, dolorosamente, comenzó a completarse. El proceso judicial contra Triana Martínez y Montserrat Martínez se inició con la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de León. La Fiscalía presentó una acusación sólida, basada en un conjunto de pruebas circunstanciales, pero contundentes, que apuntaban a un plan preconcebido y a la participación directa de ambas mujeres en el asesinato de Isabel Carrasco. La Fiscalía sostuvo que Triana Martínez fue la autora material del disparo que acabó con la vida de la presidenta, mientras que Montserrat Martínez, su madre, habría sido la instigadora y cómplice indispensable en la planificación y ejecución del crimen. La defensa, por su parte, intentó sembrar la duda razonable, argumentando la debilidad de las pruebas y la ausencia de un móvil claro y probado. Se cuestionó la fiabilidad de los testigos, se intentó desacreditar la cadena de custodia del arma homicida y se sugirieron otras posibles hipótesis, aunque sin aportar elementos que las respaldaran de forma contundente. Las pruebas presentadas por la acusación fueron variadas, desde el hallazgo del arma homicida en el domicilio de Montserrat hasta el testimonio de un testigo que reconoció a Triana y a su madre huyendo del lugar del crimen. Se aportaron pruebas de los viajes realizados por madre e hija, así como de las pesquisas para adquirir el arma. La Fiscalía también presentó conversaciones telefónicas y mensajes que, a su juicio, demostraban la animadversión hacia Isabel Carrasco y la planificación del asesinato. El móvil, según la acusación, se basaba en los celos de Triana y en la influencia de Montserrat, quienes sentían que Isabel Carrasco se había entrometido en su vida familiar y en su relación matrimonial. Tras semanas de intensos debates, interrogatorios y la presentación de alegatos por parte de todas las partes, el jurado popular deliberó. La sentencia llegó el 17 de noviembre de 2014, pronunciando un veredicto de culpabilidad contra Triana Martínez y Montserrat Martínez. Triana fue condenada a 22 años y 6 meses de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, considerando que actuó con la intención de causar el mayor daño posible. Montserrat fue condenada a 22 años de prisión por ser la inductora y cooperadora necesaria del delito. En cuanto a Antonio Montoya, el inspector de policía y esposo de Triana, su papel en el crimen fue objeto de un juicio aparte. Fue absuelto del delito de asesinato al no haber pruebas concluyentes de su participación directa en la planificación o ejecución del mismo, aunque sí fue condenado por tenencia ilícita de armas. El asesinato de Isabel Carrasco dejó una profunda cicatriz en la sociedad leonesa y en el panorama político español. Más allá de la conmoción inicial, este crimen puso de manifiesto la fragilidad de la seguridad, incluso en figuras públicas, y abrió un debate sobre las complejas relaciones humanas que pueden desembocar en actos de extrema violencia. La brutalidad del suceso, la aparente frialdad con la que fue ejecutado y la revelación de un móvil basado en celos y resentimientos personales despojaron al caso de cualquier atisbo de justificación política o social, centrándolo en la esfera íntima y destructiva de las personas involucradas. El impacto mediático fue enorme, generando un interés sin precedentes en cada detalle de la investigación y del proceso judicial. Se convirtió en un tema de conversación recurrente, alimentando la morbosidad y la especulación, pero también impulsando reflexiones sobre la naturaleza del mal y los límites de la venganza. La memoria de Isabel Carrasco quedó marcada por las circunstancias de su muerte, eclipsando en parte su trayectoria política. La ciudad de León, acostumbrada a un ritmo de vida más pausado, se vio sumida en una vorágine de noticias y juicios paralelos. El caso también generó un debate sobre la influencia de los medios de comunicación en la percepción de la justicia y en la formación de la opinión pública. La sentencia final, aunque estableció las responsabilidades penales, no logró disipar por completo el halo de misterio y la sensación de tragedia que rodeó este suceso.
El legado de Isabel Carrasco, más allá de su legado político, se ha convertido en un recordatorio sombrío de cómo las pasiones humanas, magnificadas por la envidia y el resentimiento, pueden tener consecuencias devastadoras. Este caso nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la gestión de las emociones y las complejas dinámicas familiares, aspectos que, en la sombra, pueden ser tan peligrosos como las amenazas más evidentes. Hoy, el caso Isabel Carrasco sigue siendo un capítulo oscuro en la historia reciente de España, una advertencia sobre la fragilidad de la vida y la destructiva capacidad del ser humano.